Muchas gracias y vamos a continuar con las exposiciones. Se viene a continuación la última ponencia de esta jornada. Y a continuación vamos a invitar a la magíster Georgina Amusquíbar Moller, expositora de Bolivia, quien nos estará abordando la temática nuevas tipologías y enfoques en la justicia constitucional boliviana. Pero antes, permítame dar lectura a su hoja de vida. Ella cuenta con maestría en Derecho Constitucional y Plurinacional Autonómica y además en Derecho Penal y Procesal Penal y cuenta con diversos diplomados en Derecho. Es autora de libros en materia indígena originaria campesina, además de otros libros en materia familiar y competencias y de derechos fundamentales en tiempos de pandemia. Se desempeñó como abogada, asistente de acción tutelar autonómico y de control normativo y asistente de sistematización jurisprudencial tutelar del Tribunal Constitucional Plurinacional. Es capacitadora en temas de justicia indígena originaria campesina en el marco constitucional y jurisprudencial, docente de pregrado en la Universidad Técnica de Oruro, docente de posgrado en la Universidad, en Derecho Procesal Constitucional en diferentes universidades a nivel nacional. Actualmente desempeña su función como magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional, electa por el departamento de Oruro. Para nosotros es un placer recibir en este momento a la magíster Georgina Amusquíbar Moller de Bolivia en su calidad de expositora. Adelante, doctora. Muy buenas tardes. En primera instancia, deseo saludar al presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, a mis colegas magistrados, a los expositores internacionales que desde el día de ayer han estado acompañándonos en este magno evento, a los vocales de las salas constitucionales, así también a los abogados profesionales, estudiantes de la Universidad de Aquino, Bolivia. En esta oportunidad, para mí es un honor poder compartir también algunos de los criterios dentro del ámbito de la justicia constitucional y de repente apoyar algunos y rebatir algunas de las posiciones también que nuestros dignos expositores pues nos han estado presentando en el transcurso de estas jornadas. En ese sentido, quiero ponerles a consideración esta temática que la he denominado nuevas tipologías en la justicia constitucional boliviana. Nuevas tipologías y enfoques dentro de la justicia constitucional boliviana. Para hablar de estas nuevas tipologías y de estos nuevos enfoques, va a ser necesario referirnos nuevamente a lo que los anteriores expositores, ayer el doctor Dalmau tan acertadamente nos hablaba también junto a otros de un sistema de control de constitucionalidad. Es necesario, a efectos de que luego podamos ir abordando cuáles son, en mi criterio o en un criterio personal, aquellas nuevas tipologías de sentencias constitucionales y cuáles aquellos nuevos enfoques que se han ido desarrollando a través de la jurisprudencia constitucional en el Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese sentido, uno de los antecedentes que hemos tenido dentro del desarrollo del sistema de control de constitucionalidad en nuestro país precisamente tiene a sus parámetros al modelo difuso de control de constitucionalidad, con el caso que ya ha sido comentado, Marbury versus Madison, así también al modelo concentrado de control de constitucionalidad con Hans Kelsen, y a los modelos mixtos que han ido asumiendo de repente esa posición del modelo difuso de inaplicar una norma contraria a la Constitución Política del Estado, o aquellos que han asumido aquel modelo concentrado por la creación de un órgano especializado de control de constitucionalidad. En esa medida, estos son los antecedentes que tenemos para la creación también de nuestro Tribunal Constitucional y ahora la generación de un nuevo sistema de control de constitucionalidad en Bolivia, en el cual quiero destacar
algunos elementos importantes, ¿no?, que parten a partir precisamente de la fundación de la nueva constitución, también, política del Estado del 2009, que da lugar a aquellos principios fundamentales que nos sirven como criterios rectores de interpretación tanto de la parte orgánica como de la parte también dogmática de la Constitución Política del Estado. Y hablamos precisamente de estos principios como la plurinacionalidad, el pluralismo, la interculturalidad y la descolonización, que le dan un matiz bien característico y propio a este sistema de control de constitucionalidad que en mi criterio rescata y tiene, si bien es preponderantemente concentrado, pero tiene aquellas también particularidades de ser un sistema de control mixto de constitucionalidad, aditamentando el término también de sistema de control mixto plural de constitucionalidad, precisamente por estos principios y estas particularidades que hacen entrever que el control que se ejerce de constitucionalidad ya no solamente son de aquellas normas o resoluciones que provienen de un sistema ordinario de justicia, sino también aquel control que se tiene que hacer de aquellas normas y resoluciones que provienen de un sistema como es la justicia indígena originaria campesina. Entonces, estas particularidades, en mi criterio, y tomando también en cuenta el criterio de algunos otros autores, hacen que se caracterice a nuestro sistema de control de constitucionalidad con esos matices de la plurinacionalidad y lo plural. Bien, si hablamos entonces de un sistema de control plural de constitucionalidad, también debemos hablar, por ende, de la justicia constitucional, intercultural y descolonizada. Precisamente justicia constitucional plural, porque estamos hablando de aquellos mecanismos, procedimientos que permiten ejercer aquel control de constitucionalidad, aquella prevalencia también de la Constitución Política del Estado, ese resguardo de la supremacía de la Constitución y el respeto de los derechos y garantías constitucionales. Pero desde ya la visión de que existen y coexisten distintos sistemas jurídicos de los cuales se debe mantener una relación armónica, equilibrada y en respeto del principio de igualdad jerárquica, ¿no? Con el matiz de este punto adicional que es la descolonización, es decir, también decantando en dejar de alguna forma de lado aquel pensamiento colonial con el que de inicio también ha surgido nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional. La justicia constitucional, plural, intercultural y descolonizada está ejercida precisamente a través de estas tres dimensiones muy importantes que también han ido refiriendo nuestros anteriores expositores el día de ayer, y hablábamos de estas tres dimensiones como es el control normativo de constitucionalidad con el control previo, control posterior y el control tutelar, que es el control de derechos y garantías constitucionales, y el control competencial, en el que nos permite poder resolver aquellos conflictos de competencia entre la justicia indígena originaria campesina y también la justicia ordinaria o la justicia agroambiental. Entonces, con figuras novísimas dentro de lo que es la justicia constitucional en estas tres dimensiones. Dentro de estas tres dimensiones, evidentemente existen fallos que emite el Tribunal Constitucional, algunos corresponderán. Las sentencias constitucionales plurinacionales, por ejemplo, aquellas decisiones o fallos que se emiten en las acciones tutelares o también en las acciones de control normativo.
las declaraciones constitucionales plurinacionales, aquellas que también son emitidas en algunas acciones como las de control previo de constitucionalidad. Ese control que se realiza, por ejemplo, a los proyectos de cartas orgánicas elaboradas por las entidades territoriales autónomas o las consultas que realizan las autoridades indígenas ante el Tribunal Constitucional para la aplicación de una determinada norma de un pueblo indígena. Y los autos constitucionales, precisamente los que son emitidos dentro de la comisión de admisión. Dentro de esta tipología también de los fallos, es necesario hacer una referencia a las tipologías tradicionales, porque a partir de identificar cuáles son los tipos de sentencias que ha emitido o emite el Tribunal Constitucional y cuáles aquellos tipos o tipologías de sentencias en las que se ha ido orientando, vamos a poder determinar cuáles son las nuevas tipologías actualmente o clases de sentencias constitucionales que han nacido de la aplicación o de la jurisprudencia constitucional. Ya esta mañana uno de los expositores creo que ha ido desarrollando de manera más abundante cada una de estas tipos o clases de sentencias. Se hablaba de una sentencia estimatoria, desestimatoria, también de las sentencias manipulativas, ¿no? Entre las cuales tenemos la interpretativa o condicional, y esta mañana decía este tipo de sentencias condicionales son aquellas que permiten no expulsar una norma del ordenamiento jurídico mientras se le da o se la sujeta a una condición en su interpretación, ¿no? También dentro de estas sentencias manipulativas, las sentencias integradoras o aditivas, las sentencias sustitutivas y las sentencias exhortativas o apelativas, y entre otras las que comúnmente en la parte doctrinaria hemos escuchado seguramente referirnos a las sentencias hito, fundadoras, confirmadoras, ¿no? Entonces, estas son, o es una clasificación tradicional doctrinaria de las clases de resoluciones o fallos constitucionales. Bien, pero en el Tribunal Constitucional también se ha realizado esta clasificación precisamente a partir de la emisión de cada uno de los fallos constitucionales. Y entre este tipo de sentencias tenemos las moduladoras, que son aquellas que establecen algún presupuesto nuevo dentro de un entendimiento jurisprudencial, las sistematizadores que nos permiten organizar, ordenar la jurisprudencia, las sentencias aplicadoras que solamente se remiten a aplicar alguna disposición legal sin necesidad de interpretarla, las sentencias confirmadoras que son las reiterativas de línea, las sentencias mutadoras y también las fundadoras o hitos que son las que establecen un precedente constitucional. Bien, dentro de estas clasificaciones, esta es la clasificación que se ha realizado según el árbol jurisprudencial del Tribunal Constitucional Plurinacional. Dentro de esta clasificación de sentencias, hablamos precisamente del estándar jurisprudencial más alto. Tipología de sentencia constitucional que obviamente también tienen sus detractores, pero hay aquellos quienes también apoyan esta clase de fallos constitucionales o esta clase de resoluciones constitucionales que son emitidas por el Tribunal Constitucional. En ese entendido, es necesario tal vez preguntarnos, ¿qué es el estándar jurisprudencial más alto? A partir de la Corte Interamericana, nosotros escuchamos hablar del estándar, también de la aplicación del estándar, precisamente porque tiene que ver con aquella mejor protección de los derechos constitucionales, ¿no?
En el caso boliviano, hablamos del estándar jurisprudencial más alto desde su método de identificación, porque ha sido introducido a través de la jurisprudencia constitucional el año 2013. Precisamente la sentencia 2233 del año 2013, emitida por el Tribunal Constitucional, incorpora por primera vez esta tipología de sentencia constitucional como es el estándar más alto, cuyo método de identificación es a partir de hacer un análisis dinámico de la jurisprudencia constitucional o también la utilización de la sistematización de los fallos jurisprudenciales. El fundamento constitucional y las consecuencias prácticas. Este tipo de sentencias constitucionales obviamente tiene un sustento constitucional y un sustento también dentro de lo que son los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El sustento constitucional tiene que ver precisamente con los artículos 13, parágrafo 1, el 256 y 410 de la Constitución Política del Estado. Estos tres artículos de la Constitución, interpretados de manera sistemática, de manera conjunta, permiten establecer que dentro de ese parámetro de que los derechos también son progresivos, ¿no es cierto?, y no regresivos, permiten o establecen o sustentan la existencia de esta tipología de sentencias como es el estándar más alto. Y a partir también precisamente de la aplicación del bloque de constitucionalidad, ¿no? El bloque de constitucionalidad que establece que los tratados internacionales ratificados por el Estado, cuando prevean derechos más favorables, tienen que ser aplicados inclusive de manera previa o con preferencia a la Constitución Política del Estado. En esa medida, entonces, encontramos ese fundamento constitucional de esta nueva tipología en los artículos 13, 256, 410 de la Constitución Política del Estado y también en algunas normas como el artículo 1, 2, 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que obliga a los estados, ¿no?, que obliga a los estados también a respetar la progresividad de los derechos humanos. Bien, dentro de esta aplicación de esta tipología de sentencias del estándar más alto, decíamos que hay un método de poder identificar cuál es aquella sentencia de estándar más alto. En el Tribunal Constitucional, precisamente, a partir de esta sentencia 153-2020, S1 de 24 de julio, se ha establecido o se ha identificado cuál es aquella sentencia de estándar más alto cuando se denunciaba la vulneración del derecho al debido proceso en acciones de libertad. Muchos de los abogados seguramente que han planteado una acción de libertad en las que denunciaban la vulneración de este derecho, no recibieron una respuesta del Tribunal Constitucional ingresando al fondo del análisis de esta problemática planteada, ¿no? Y era porque evidentemente las líneas jurisprudenciales establecidas por estas sentencias, la 0024-2001, la 0619-2005, establecían algunos lineamientos restrictivos de alguna forma sobre la protección del debido proceso en acciones de libertad. Se exigía, ¿no es cierto?, se exigía que para que el Tribunal Constitucional pueda ingresar a analizar esas denuncias, el acto ilegal que se estaba denunciando tenía que estar vinculado al derecho a la libertad o tenía que ser aquella causa que genere la privación de libertad. Sin embargo,
la línea jurisprudencial y haciendo precisamente ese análisis dinámico de la jurisprudencia, se ha establecido que la sentencia 02-2017-2014 de 5 de febrero era una sentencia que ya no exigía esos requisitos formales de vinculatoriedad directa con el derecho a la libertad y se constituye en una sentencia que de estándar más alto. Por tanto, la sentencia 153-2020 también se constituye en una sentencia que aplica una sentencia de estándar más alto, ¿no? Eso implica, de alguna forma, materializar también la justicia constitucional, dejando de lado a veces esos formalismos rigoristas que existen dentro también del derecho procesal constitucional. Bien, así como en el tema del debido proceso en acciones de libertad, tenemos el tema del cumplimiento de las combinatorias, que antes de que el Tribunal Constitucional emita también la resolución de doctrina jurisprudencial unificadora en la que ha permitido poder obtener un entendimiento uniforme a través de todas las salas que son parte del Tribunal Constitucional, antes de esa emisión también se aplicaba el estándar más alto. Y es así que ante la existencia, primero, aquí surge una línea favorable, una sentencia constitucional que de inicio protegía a los trabajadores en el sentido de que cuando ellos denunciaban un despido ilegal e injustificado, acudían a la jefatura y esta emitía la combinatoria, el tribunal se remitía al cumplimiento de la combinatoria, ¿no? Entonces, nació con una línea constitucional favorable, que era la sentencia 177-2012, pero posteriormente surgieron las líneas constitucionales restrictivas en las que el Tribunal Constitucional no cumplía con simplemente hacer cumplir las combinatorias de reincorporación con algunos fundamentos o algunas razones en las que decía no somos meros ejecutores o cumplidores de las combinatorias, ¿no? Menos cuando estas no están fundamentadas. Sin embargo, esta línea o estas líneas restrictivas fueron cambiadas por esta sentencia, la 0015-2018, donde nuevamente ocurre una regresividad, o más bien podemos decir progresividad, porque si bien se reconduce a una línea favorable, esta línea favorable se constituye en una línea de estándar más alto. En esa medida, entonces, esta sentencia, la 0047, bajo ese mismo procedimiento de sistematización, identifica la de estándar más alto y la aplica en el caso concreto. Así como el cumplimiento de las combinatorias, tenemos también el tema de la interpretación de la legalidad, en la que bajo ese mismo procedimiento, bajo esa misma metodología, también la sentencia 0049-2020 aplica una sentencia favorable, que es la 410-2013 de 27 de marzo. Sentencia en la que deja de lado algunos presupuestos y requisitos formales, ¿no? Para que el Tribunal Constitucional pueda ingresar a analizar la vulneración de aquellos derechos cuando se establece de que ha habido una errónea, incorrecta aplicación de una ley o de una determinada norma. Tenemos igual en el derecho a la petición una sentencia de estándar más alto que luego de ese proceso que les hemos explicado, que se ha explicado, bueno, la sentencia 276-2019 ha sido la considerada como estándar más alto
y ha permitido que el Tribunal Constitucional efectivice también la justicia material cuando se denunciaba la vulneración del derecho a la petición. Muchos de los abogados deben recordar que anteriormente se protegía el derecho a la petición de manera pura y simple. Después, con una línea un poco restrictiva, se establece que en procesos judiciales, en procesos administrativos, no va a ser tutelado el derecho a la petición o no se va a ingresar a analizar esas problemáticas porque este derecho a la petición no era una petición en sí, sino una pretensión. Entonces se hacía esa distinción y al hacer esa distinción el tribunal ya no ingresaba a analizar el fondo de la problemática. Bien, lo mismo ocurrió con el tema de la valoración de la prueba, que también exigía el tribunal que cuando el accionante presente su acción de amparo constitucional, pues explique por qué ha habido vulneración del derecho a la valoración de la prueba. Y tenía que hacerlo manifestando de que qué pruebas no habían sido valoradas, qué pruebas habían sido omitidas en su valoración o qué pruebas habían sido valoradas irrazonablemente. Entonces se exigía esa carga argumentativa, pero aplicando la sentencia de estándar más alto, que es la 0410-2013, la sala primera, dentro de un criterio de sala, evidentemente aplicando este estándar más alto, ha establecido de que no es necesario cumplir con esa carga argumentativa que de repente tiene más exigencias. Y uno de los últimos ejemplos de los casos que les pongo a consideración es el tema de la estabilidad laboral de los jueces, que la magistrada que me acompaña en sala correlatora emite también la sentencia 0704-2020, S1 del 9 de noviembre, en la que también se aplica el estándar más alto, que es la sentencia 0504-2015, donde se tutela a aquellos jueces que habían sido despedidos por el tema de la transitoriedad, ¿no? Entonces, se establece, acogiendo la sentencia de estándar más alto, que esos despidos son ilegales si es que no han sido realizados previo un debido proceso y en respeto de la independencia judicial, ¿no? Bien, eso en cuanto a la nueva tipología, que así considero, de acuerdo a la clasificación que hemos podido ver tanto tradicional de las sentencias constitucionales y a esta nueva tipología que es del estándar más alto, que responde a una introducción por la jurisprudencia constitucional. Pero no quiero irme sin terminar de abordar de repente de manera genérica el tema de los nuevos enfoques en la justicia constitucional. Estas nuevas tipologías y estos nuevos enfoques obviamente responden a aquella necesidad o a aquellas mismas problemáticas que se plantean dentro de la justicia constitucional, y recuerdo siempre el reclamo de nuestra población y nuestra ciudadanía respecto a la vulneración del principio de seguridad jurídica, cuando en el Tribunal Constitucional de alguna forma se emiten distintos fallos contradictorios. Entonces, una respuesta a esa problemática constituye precisamente esa nueva tipología de la sentencia del estándar más alto. Y otra de las respuestas también a los distintos problemas que se plasman en la realidad y en nuestra realidad, ¿no?, que hacen que puedan emerger nuevas tipologías, nuevos enfoques, cumpliendo para mí una finalidad también, que es la descolonización. ¿Por qué? Porque nos estamos desmontando de aquello que decíamos que siempre viene tal vez de nuestros países hermanos europeos, ¿no?, pero que están acorde a su realidad. Sin embargo, hay aspectos que nosotros establecemos también de acuerdo a nuestra propia realidad y necesidad social, ¿no? En ese aspecto están los nuevos enfoques que también
se han ido visibilizando en los fallos que ha ido emitiendo el Tribunal Constitucional Plurinacional. Entre esos enfoques está el enfoque interseccional, ¿no?, que tiene una finalidad que es la de procurar la igualdad material de quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad, de desventaja o de desequilibrio, ¿no? Y obviamente vinculado a lo que es el principio o el resguardo del principio de igualdad y discriminación. También sustentado evidentemente en el bloque de constitucionalidad, a partir del cual los distintos convenios internacionales tienen aplicación obligatoria por los estados que suscriben determinados tratados internacionales. Bien, dentro de estos enfoques interseccionales o el enfoque interseccional tenemos también aquellos enfoques diferenciadores, precisamente considerando la situación de vulnerabilidad de distintos sectores, de la niñez y adolescencia, de los discapacitados, adultos mayores, mujeres, y no podemos dejar de lado de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que también se constituyen parte de aquellos sectores vulnerables que necesitan tutela reforzada. El Tribunal Constitucional, a partir de la gestión 2012, sí ha ido protegiendo el derecho de los sectores vulnerables. No es que a partir de estos años recién se estén protegiendo estos derechos. Los ha ido protegiendo por considerar precisamente población en situación de vulnerabilidad. Y así existen varios fallos constitucionales que han protegido a los sectores vulnerables. Pero sustentados ahora y en interpretación de algunas normas actuales como la Ley 348, empieza a surgir esta forma distinta de mirar la protección de estos sectores vulnerables, como son el enfoque de género o el enfoque también diferenciado, considerando estas situaciones de vulnerabilidad. Bien, y les traigo a colación algunas sentencias constitucionales que precisamente en el tema de mujeres se han ido emitiendo con el fin de proteger, ¿no?, a las mujeres, niños, adolescentes que han sido o están siendo víctimas de violencia, no solamente física, psicológica, sino también de violencia sexual, ¿no? En ese entendido, estas sentencias constitucionales, la 0017-2019 de 13 de marzo, la 0179-2020, han establecido y han ido, reiterando los entendimientos de la 0017-2019 respecto a que se debe generar esa condición de igualdad y no de desequilibrio cuando se trata de juzgar con perspectiva de género, ¿no? Porque supone que dentro de un proceso penal tenemos un sujeto denominado el victimario o el que comete el delito y tenemos a la víctima, ¿no? Que si tomamos en cuenta estos enfoques diferenciados y vemos que la víctima es menor de edad, es además mujer o inclusive es además o pertenece a una nación o pueblo indígena originario campesino, se encuentra en una total situación de desventaja o de desequilibrio. Entonces, ante estas situaciones se ha ido estableciendo de que en casos de violencia, por ejemplo, sexual, psicológica o violencia física, los órganos de investigación y los que también administran justicia deben obrar con la debida diligencia, no solamente para prevenir, sino también para sancionar aquellos hechos que atentan contra estas víctimas en situaciones de vulnerabilidad. Y es así que inclusive se han anulado
todos los actos investigativos en algunos casos, porque las autoridades, sean fiscales, ¿no?, o autoridades policiales, no han realizado una verdadera investigación. Ha habido una dejadez en la investigación que han dejado en total desequilibrio a las víctimas de este tipo de delitos. En ese entendido, también tenemos la sentencia 0236-2020, que ha establecido que con preferencia se debe aplicar la ley especial, que es la ley 348, porque es protectiva precisamente de estos sectores de mujeres y niñez en vulnerabilidad. Y estas otras sentencias que también la 0257-2020 y que ha ido estableciendo que también se debe aplicar la perspectiva de género para aplicar las medidas cautelares. Eso quiere decir que antes de aplicar una medida cautelar a los privados de libertad, necesariamente se debe tomar en cuenta la condición de vulnerabilidad de la víctima. No solamente eso, sino también la clase de hechos o el delito que se está juzgando y el comportamiento de esta persona que ha cometido el delito antes y después de la comisión del hecho. También la sentencia 0268 ha establecido que cuando una persona es víctima de este tipo de delitos y incurre en alguna contradicción en su declaración, eso no puede ser motivo para rechazarse la denuncia, ¿no? Porque al ser un sector vulnerable, estas declaraciones de las víctimas no pueden ser consideradas como carentes de veracidad, porque implica una revictimización en estos casos, cuando no se le da el valor correspondiente y se rechaza estas denuncias o se emite un sobreseimiento en favor de aquellos que cometen este tipo de delitos. En el tema de la niñez-adolescencia, propiamente, igual el Tribunal Constitucional ha ido estableciendo distintas líneas jurisprudenciales de protección aplicando el interés superior del niño. Y lo mismo en el tema de adultos mayores y personas con discapacidad. Pero no quiero olvidarme tampoco de nuestras naciones y pueblos indígenas originarios, en los que también se aplica un determinado enfoque, ¿no? El enfoque intercultural, ¿no? Enfoque intercultural que nos permite establecer también o poder resolver una problemática que se tenga que dilucidar de un miembro de una nación o pueblo indígena originario, tomando en cuenta sus cosmovisiones, la forma de cómo ellos ejercen su justicia indígena originaria campesina. Entonces, para ir concluyendo, estos son los nuevos enfoques que se han ido aplicando en el Tribunal Constitucional en resguardo y garantía de los sectores más vulnerables y las nuevas tipologías que de determinadas resoluciones constitucionales a efectos también de materializar la justicia constitucional. En esa medida, bueno, será el criterio de cada uno de ustedes de estar de acuerdo o no con algunas de estos enfoques, de estas tipologías también de sentencias que tienen sus sustentos constitucionales, sus sustentos también en los tratados internacionales. Entonces, he querido poner en consideración estos temas precisamente para que vayamos viendo cómo es que se desarrolla en Bolivia nuestra justicia constitucional, intercultural, plural y descolonizada. Muchísimas gracias por su atención. Ya. Agradecemos por su participación a la magistrada Georgina Amuzquíbar Moller por su explicación. Y en este momento vamos a invitar al expositor
Gerardo Eto Cruz, quien nos ha acompañado en esta oportunidad para que realice la entrega respectiva del reconocimiento en su calidad de expositora. Muchas gracias. Ahora sí, agradecemos a todo el público que se ha dado cita y a toda la audiencia.